12:27. Vamos a quedarnos ya rápidamente con nuestra escuela de salud para aprovechar los minutos que nos quedan por delante, como cada miércoles en la mañana, aquí en la mañana hasta la 1:01. Así que tenemos un buen número de temas que vamos a abordar. Además, les recordamos a nuestros oyentes, como siempre, que pueden dejarnos sus preguntas. Y antes que nada, vamos a pasar a saludar, por supuesto, al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes y un placer como siempre estar en Radio Ubrique. Antonio, que nos ha ofrecido hace unos minutos una rápida clase práctica, por cierto, frente a atragantamientos. Sí, porque hace una semana dimos un taller, un pequeño taller, de cómo utilizar los maniquíes para tratar una obstrucción respiratoria debido a un cuerpo extraño. Fue en la Escuela de Adultos, en la CEPER, centro que tenemos en radio, al lado de Radio Ubrique. Estuvimos dando una charla sobre la dieta mediterránea, pero acompañando a las comidas las maniobras de cómo quitar un atascamiento cuando alguien se atora. Un maniquí, propiedad del Ayuntamiento de Ubrique, que se utiliza, pues, en fin, en colaboración con el ayuntamiento en los cursos que hacemos de socorrismo. Y lo hemos recogido, porque lo dejamos para que practicaran los alumnos, lo hemos recogido ahora otra vez, y con Juan Carlos, con Rocío, con Rubén, hemos estado practicando un poquito. Pues, ojalá no tengamos que ponerlo nunca en práctica, pero desde luego es importante tener esas nociones. Son importantísimos esos cursos que desarrolla Antonio para colectivos, incluso ya que estamos hablando del tema, ¿no? Aquellas personas que tengan interés, colectivos, grupos de personas, ¿verdad? Pueden ponerse en contacto contigo. Sí, normalmente se hace a través de los colegios, asociaciones de padres de alumnos, otros colectivos, institutos y demás, instituciones de docencia. Pues hacemos estos talleres que cuando todo el mundo cuando lo hacen dice, esto debería enseñarse en las escuelas. Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, los profesores, los maestros, no tienen tiempo con tanta materia. Esto sería una actividad extraescolar, ¿no? Pero que sí, que toda persona debería conocer estas cosas, porque nunca se sabe si en una boda, en un bautizo, en una chicharronada, cualquier cosa, pues alguien se atora y no da tiempo a que llegue la ambulancia. Como esté bien atorado, se muere, seguro. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces se echa fuera, ¿no? Pero por desgracia, de vez en cuando aparece en la prensa noticias de que alguien se atoró, no sabía hacer las maniobras y no había nadie que supiera hacer las maniobras, y entonces pues hay un desenlace fatal. Bueno, pues ya decimos, hablamos de ello al hilo de esas maniobras, esas prácticas que hemos hecho antes de iniciar este programa, en el que vamos a quedarnos con distintos temas, desde alergias, enseguida vamos a hablar de ello, hasta, Parkinson, medicamentos y quemaduras solares, hablaremos del estreñimiento crónico. Son solo algunos de los temas que tenemos previstos abordar durante los próximos minutos. Después de eso, sí, ese saludo, Antonio, que es característico de este programa. Sí, bueno, como es lógico, tenemos que saludar a todos los estudiantes que ahora mismo están, entre ayer, hoy y mañana, están con los nervios a flor de piel, porque se dilucida el trabajo de muchos años. Son los estudiantes que están examinándose del acceso a la universidad. Así que un saludo a todos ellos, suerte, tranquilidad y que tengan los mejores resultados posibles. Que seguro que lo vamos a tener, porque siempre Ubrique se ha destacado por las buenas notas que sacan todos ellos en estos programas o en estos exámenes de acceso a la universidad. Pues nos sumamos desde luego. Muchísima suerte, ya lo comentábamos en la jornada de ayer, informamos al respecto. Y bueno, pues hasta mañana. Ahora mismo tienen que estar en ello y hasta mañana todavía les queda una jornada más y lo que resta de esta para poder finalizar con esos exámenes de la PAU, la selectividad. Comenzamos, vamos a quedarnos con temas de actualidad dentro de lo que es el ámbito de la salud y sin duda, si no le afecta a usted, seguro que de su entorno conoce a alguna persona ahora mismo afectada por las alergias. Son características de estas fechas, pero este año más aún. Vamos a quedarnos con, fíjense, algunos titulares de hace cuestión de horas en los medios de comunicación de nuestro país. En el periódico de Cataluña dicen: alerta roja por las alergias, altísimas concentraciones de polen de olivo y gramíneas en casi toda España. O también, incluso, en el diario El País hablan de lo mismo, ¿no? De esas altísimas concentraciones
de polen y gramíneas, España, dice, atraviesa una temporada de alergias histórica que se alargará unas semanas. Las precipitaciones y las temperaturas de junio determinarán la intensidad de los síntomas hasta el verano. Es un poco lo que podemos comprobar desde hace ya algunas semanas, y parece, Antonio, que esto se va a prolongar todavía más. Bueno, y además esta incidencia tan alta de tantas personas la vamos a certificar Juan Carlos y yo. Que los dos hemos comentado por una cosa por otra, sí, que tenemos la nariz y los ojos llorosos, y la nariz, y sobre todo cuando pasamos, o yo personalmente, cuando voy paseando, paso por algún jardín que hay muchas plantas. Sí, antes hablábamos de poda, ha sido el tema de actualidad, de bueno, todo ello de trabajos de jardinería, y no hay nada que rehuya más un alérgico ahora mismo que es eso, ¿no? Ver cómo están podando, cortando. El de broce. Sí, el de broce. Sí, toda aquella persona que pasea ahora estos días por el campo, y hay una campaña por parte del ayuntamiento de desbroce de muchas zonas, y entonces, pues, quiera que no, se levanta un polvillo donde van muchos componentes de estas gramíneas, y en fin, se pasa mal. Yo empiezo a estornudar, y cuando no pegué 8 o 10 estornudos no descanso. Los ojos pican, y entonces la única solución que hay es o evitar salir los días de mucho viento, o que haya viento y que estén muy secos, y ponerse mascarilla. Aquí la mascarilla que vale es la de cucurucho blanca, la FFP2, que es un poquito más carita que la otra, pero que es la más eficaz para estos casos de alergia. Y si quieres comentamos brevemente el porqué de esta situación. Sí, hay varios factores que se han aliado, ¿verdad? Sobre todo las lluvias que hemos tenido, que también vienen, ¿no?, para los recursos hídricos, pero que es cierto que en el tema de los alérgicos es una fatalidad para estas semanas, al menos hasta que no se seque, ¿no?, la vegetación. Sí, las lluvias abundantes que fueron el pasado mes de marzo, y después las temperaturas suaves que han favorecido un crecimiento vegetal explosivo, especialmente de las gramíneas y de los olivos, pues ha aumentado la concentración de polen de una forma extraordinaria. Pero es que además también hay que tener presente la temporada de polinización, que es bastante larga, porque el cambio climático hace que la primavera se haya adelantado. Y además, junto con la lluvia que hubo en marzo, pues se ha extendido el periodo de polinización, porque es que además también se ha adelantado y también se atrasa, porque sabemos que ahora ya este polen va a durar más de lo que era habitual. Pero hay otro factor, además del cambio climático, y es que la contaminación atmosférica. Hay partículas contaminantes procedentes del humo de los coches, del humo de las fábricas, de muchas actividades, especialmente en áreas urbanas, que esas partículas que se desprenden, que no tienen nada que ver con el polen, pero que son contaminantes para nuestros pulmones, ya digo, el humo de los coches, de las fábricas, de muchas actividades, pero es que el polen se adhiere, se pega a esas partículas, y entonces las dos juntas, esas partículas pequeñitas, llevan consigo pegada el polen y aumenta la capacidad alergénica del polen y facilita su penetración en las vías respiratorias. Todo esto lo empeora. Pero es que además ahí también se añade una cosa que es la llamada teoría de la higiene. ¿Qué es eso de la teoría de la higiene? Y es que debido, sobre todo en el llamado mundo más industrializado, primer mundo, a que hay una mayor higiene en la infancia, pues hace que haya menos contacto con los microbios. Y entonces el sistema de defensa de nuestro cuerpo no está entrenado para luchar contra estos microbios y contra otras partículas. Hay más higiene, hay menos polvo, las casas son más limpias, pero claro, nuestro sistema defensivo no se estrena. ¿Y qué ocurre? Que cuando salen el polen, que eso no hay forma de quitarlo, porque eso es inherente a nuestro medio, eso no es causa de higiene, sino que cuando aparece el polen, nuestro sistema defensivo no está estrenado y reacciona de una forma exagerada porque lo reconoce como extraño. Y entonces ahora los niños, los adultos, pues debido, ya digo, a esta higiene, pues responden de una forma que antes no se respondía. Y dice, bueno, entonces no es buena la higiene. Hombre, por supuesto la higiene es necesaria, pero que tiene sus efectos secundarios. Eso pasó como, por ejemplo, cuando el descubrimiento de América, que había allí nativos de América
que no tenían contacto con microbios que había en Europa. ¿Y qué ocurre? Que al llegar allí los europeos con el sarampión, por ejemplo, pues como ellos no tenían defensa porque no conocían el sarampión, pues morían como chinches debido al sarampión. Igualmente en Europa no se conocía la sífilis. Y entonces, al venir los conquistadores de América, pues trajeron unos microbios que eran desconocidos en Europa. Y aquí no teníamos nuestro cuerpo adaptado para defendernos. Y aquí también cogimos la sífilis. Bueno, nuestros antepasados cogían la sífilis fácilmente porque no había defensas. Esa es la teoría de la higiene, que es el otro factor que hemos comentado. Hay diferentes horas, digo, al cabo del día en las que hay más concentración de polen, ¿no? Si te parece, lo podríamos recordar, Antonio. Habría que evitar, en la medida de lo posible, salir y sobre todo tener las ventanas abiertas durante esas horas. El amanecer, es decir, generalmente por la mañana y al atardecer, es cuando hay mayor concentración de polen. Curiosamente también es cuando más pican los mosquitos, así que debemos tenerlo presente. Durante ese tiempo hay que mantener las ventanas cerradas durante la noche y ducharse y cambiarse de ropa al llegar a casa para eliminar los restos de polen que hayamos podido tener, para no meterlo en nuestra casa. También como protección hay que utilizar gafas de sol para proteger los ojos, mascarilla FFP2, que son estas blancas o de cucurucho, para filtrar las partículas de polen. Y si así todo tenemos unas molestias que nos impide hacer una vida normal, pues acudir al médico de familia, el médico de cabecera, entonces pues nos mandará algunos colirios, algunos antihistamínicos, y si fuera necesario pues nos mandaría al especialista en casos ya más reverdes para que nos mande ya pues, la inmunoterapia, que es lo que se entiende poco como las vacunas, ¿no? Es decir, que esto es lo que podemos hacer para aquí tener presente, sobre todo en los coches, tener las ventanillas cerradas, porque si no entra el aire, el polen, y ponerse a estornudar conduciendo puede hacer que nos desviemos de la atención que tenemos y es delicado, ¿eh? Así que hay que tener precaución, y si vemos que vamos a tener todo eso en la carretera al lado, porque podemos perder el control del vehículo. Hay diferentes páginas en internet a través de las cuales podemos seguir el nivel de concentración de pólenes, y todos coinciden, no solo en Cádiz, sino en la geografía nacional, de niveles altos, que sería el mayor nivel, ¿no? Niveles altos de, por ejemplo, estos días de óleos o del polen del olivo, y también de gramíneas, ¿no? Exactamente. Hay, sobre todo en Andalucía, las gramíneas y el polen son los dos vegetales que más producen la concentración elevada de polen. Sobre todo, ya digo, hay que tener precaución cuando se conduce y también en los paseos. Al respecto de los paseos, que en fin, estamos en un entorno natural privilegiado, pero claro, el problema se plantea de las personas alérgicas, y se está recomendando por parte de la Junta de Andalucía, Consejería de Salud, de actividades físicas para mantener la salud, entre ellas el programa por 1 millón de pasos, que actualmente está en Ubrique durante este mes, finales del mes de mayo y casi todo el mes de junio en activo. Pues todas aquellas personas que se han apuntado a este programa por 1 millón de pasos, pues llevar la mascarilla por si acaso empiezan con la alergia cuando vayan a pasear. A este respecto debo decir que la última reunión que hubo del Plan Local de Salud, en donde se aprobó realizar esta actividad por 1 millón de pasos, que quien esté interesado en hacerlo se puede apuntar tanto en Discubric, que está en la parte baja al lado de la biblioteca municipal, en horario de por la mañana de 11 a 1, y también en la Asociación de Fibromialgia por la tarde de 5 a 8, que está en el pabellón municipal, en donde está la piscina cubierta. Allí todas aquellas personas interesadas en hacer este programa de por 1 millón de pasos, pues pueden apuntarse en estos dos colectivos. También puede apuntarse aquellos colectivos que estén interesados en este programa en el Centro de Salud de Ubrique. Allí tienen la trabajadora social, tiene los documentos para inscribirse, para que su colectivo pues se pueda apuntar a esta actividad por 1 millón de pasos, que ya digo, se va a hacer durante finales de mayo y durante prácticamente todo el mes de junio. Pues antes de finalizar con el tema de las alergias,
pueden coincidir, Antonio, con resfriados también en esta época. Te quería preguntar, antes de concluir, precisamente sobre eso, sobre los síntomas. ¿Cómo diferenciar alergias de resfriados? Es complicado, porque no solamente los resfriados, con el COVID. A nivel mundial incluso gripe, no sé si todavía llegaría. La gripe, la gripe también llega hasta... Sí, pero ya ahora mismo yo no tengo conocimiento de la gripe, pero el COVID sí. El COVID, una de las características del COVID es que afecta en todas las estaciones. La gripe puede ser, pero es raro, ¿no? La gripe normalmente suele ser en la época invernal, pero el COVID prácticamente todo el año, aunque en la época invernal hay más. Y es que actualmente hay COVID, así, pero no en España, sino en el resto del mundo. Hay una variedad, ha salido en los medios de comunicación en esta semana, de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dado a conocer que ha incrementado a nivel mundial una variante del COVID. Actualmente no parece grave, parece que la inmunidad adquirida con las vacunas y por haberla pasado la está manteniendo, pero que está en observación porque se han incrementado mucho los casos de COVID. Y muchas veces pues el COVID puede confundir con un resfriado, con síntomas de alergia. Los resfriados son muy parecidos y la única forma de distinguirlo, por ejemplo, del COVID, es hacerse la prueba. Es decir, no hay cuando alguien tiene vamos a ver, la alergia respiratoria normalmente molesta a la nariz, los ojos. Personas con antecedentes asmáticos pueden tener una reagudización del asma, los bronquios se estrechan, pero el resfriado y se caracteriza también porque suele dar fiebre. La alergia no da fiebre. Los síntomas alérgicos no dan fiebre, mientras que en el resfriado puede dar algo de fiebre. Igual puede pasar con el COVID, con dolor de músculo. El resfriado no tanto, el COVID sí, cuando hay dolor muscular, con un poco como de destemplanza, puede ser COVID. Y ya digo, el resfriado puede tener mal cuerpo, que lo diferencia de la alergia. La alergia no da fiebre, no tiene nada más que los síntomas de conjuntivitis, de los ojos que pican, la nariz que pica, los estornudos, a veces la garganta también, molestia en la garganta, pero de ahí no suele pasar. Pues todo ello en torno a las alergias, en este caso la diferenciación con los resfriados. Vamos a seguir con más noticias, decíamos, ¿no? Titulares, muchos en referencia a las alergias. Un titular que también veíamos en estos días, Antonio, que habla de un bolígrafo para detectar el Parkinson al escribir a mano. Sí, el Parkinson es una enfermedad que es la segunda más frecuente degenerativa del sistema nervioso después del Alzheimer. Tenemos la enfermedad de Alzheimer, que es la que es más frecuente como enfermedad neurodegenerativa, y después le sigue la enfermedad de Parkinson, que ya fue descrita hace 200 años, fue en 1817, por un médico llamado James Parkinson, y de ahí viene el nombre. Y una de sus características es el temblor. El temblor, aparte, también tiene otros síntomas que después veremos, y que este temblor es muy característico. Lo hemos visto, por ejemplo, en Hitler, en algunos vídeos de su época más tardía, se veía ya temblaba la mano. Por ejemplo, Franco también tenía un temblor, parece ser que era también de Parkinson. Y pues bien, además de temblor, se caracteriza por lentitud. La persona que padece Parkinson tiene lentitud en los movimientos, anda muy lentamente, la voz también es lenta, no tiene la viveza que tenía antes, el equilibrio también está alterado, es frecuente las caídas en la persona con Parkinson, y también pues puede tener ya algún deterioro más en fase avanzada de la inteligencia. Y entonces el diagnóstico precoz es importante porque tiene un tratamiento que lo mejora bastante, y entonces diagnosticarlo rápidamente es una ventaja, porque el Parkinson es normalmente una enfermedad que dura muchos años, las personas con Parkinson, pero cada vez pueden ir aumentando si no se tratan. Entonces, con este bolígrafo, es un bolígrafo inteligente en el sentido de que tiene una serie de componentes que analiza los temblores que tiene esta mano, también analiza la presión que hace el bolígrafo contra el papel, y es que la punta es una punta que se llama magnetoelástica, tiene unas características magnéticas, y su tinta también es una tinta especial, una tinta de ferrofluido, que lleva un componente de hierro en su tinta,
Y todo eso hace que al escribir se ve cómo se deforma la escritura, cómo cambia también la forma de la tinta, y todo esto con inteligencia artificial, que se le han metido una serie de instrucciones, pues en un 96% te hace un diagnóstico precoz del Parkinson, solamente con este tipo de bolígrafo al escribir. Todavía hace falta más estudios. Hasta ahora solamente se ha estudiado con 16 participantes, de los cuales 3 tenían Parkinson y de los cuales el bolígrafo los detectó. Así, entonces es importante porque cerca de 10 millones de personas en todo el mundo, 10 millones de personas sufren esta enfermedad. Y entonces es importante su diagnóstico porque es que además está aumentando su detención. Es decir, cada vez se ven más casos. No se sabe si es debido a que cada vez hay más médicos, neurólogos que lo diagnostican, o porque ahora se está diagnosticando en países que antes no se hacían porque tenía ingresos bajos y medianos y la sanidad no estaba lo suficientemente desarrollada. Pero en fin, que hay ya 10 millones de casos contrastados y que cada vez se están viendo más diagnósticos de esto. Pasamos a otro tema que queríamos abordar, como decíamos, que tiene que ver con lo que toca además por estas fechas, son las quemaduras solares, en concreto medicamentos y quemaduras solares. Es una bomba. Es decir, siempre hemos asociado las quemaduras del sol a la larga exposición del sol, también cada vez más a la capa de ozono, que está más deteriorada, y que entonces los rayos solares inciden sobre la piel con una mayor agresividad, pero nos olvidamos de los medicamentos. Personas que toman medicamentos y entonces su piel responde de forma exagerada a esos rayos solares, que otra persona que no tiene esta sensibilidad, y entonces aparecen quemaduras, pero rápidamente tras la exposición. Es decir, que cualquier persona toma el sol, va a la playa y está más normal, y ahí la persona que está al lado, tus familiares, pues le aparecen unas quemaduras rapidísimamente. Dice, ¿esto cómo es? Pues son personas que estaban a lo mejor tomando medicamentos. Dice, bueno, ¿y qué tipo de medicamentos? ¿Son medicamentos raros? No. Por ejemplo, el ibuprofeno, un antiinflamatorio frecuentísimo, se toma para los procesos inflamatorios, pues con el contacto con los rayos solares, pues pueden producir unas quemaduras o una eczema en la piel o ampollas en la piel que otra persona no tendría, o el naproxeno, que es otro antiinflamatorio, o por ejemplo fármacos para la depresión. La depresión es una enfermedad muy frecuente, muchas personas toman fármacos, medicamentos para la depresión, pues pueden aparecer unas quemaduras que antes no les salían, o los antihistamínicos para la alergia. Ahora que estamos en época de alergia, personas que le mandan antihistamínicos para la alergia y no deben tomar el sol, o medicamentos para la tensión arterial alta. También hay medicamentos para la tensión que con la exposición a rayos solares aparecen unas quemaduras que antes no aparecían. Pero, por ejemplo, medicamentos para orinar. Personas que toman medicamentos porque padecen de corazón, les mandan medicamentos para orinar, o padecen de tensión alta, que también les mandan medicamentos para orinar. Pues estas personas, muchos de estos fármacos también producen quemaduras con el sol. O antibióticos, por ejemplo, el ciprofloxacino, un antibiótico que se utiliza frecuentemente, o la doxiciclina. Es decir, todos estos medicamentos y otros más, pues pueden producir quemaduras. Y ahora más todavía que la exposición solar es más intensa. Así que el consejo es evitar el sol directo si estás tomando medicinas de este tipo, usar ropa que nos cubra la piel, es decir, ropa de pantalones, mangas largas, protección solar de tipo alto, de factor de 50 o más, y sobre todo leer prospectos y ante la duda consulta con el farmacéutico o con el médico de cabecera. Dice, mira, yo estoy tomando esto, ¿puedo ir a la playa? ¿Qué precauciones debo tener? No, mira, por ejemplo, estoy tomando paracetamol. No, paracetamol no influye, ese fármaco no influye. Y el ibuprofeno, ese sí. Entonces, ante esta duda, lo mejor es consultar a los prospectos o consultar con el farmacéutico o con el médico de cabecera. También hay muchas cremas, ¿no? Pomadas, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por los componentes que tiene, que se suelen indicar para diferentes motivos y que, por ejemplo, no les puede dar la luz solar, ¿no? Totalmente. Estos fármacos que yo he nombrado, hay antiinflamatorios que van, por ejemplo, en pomadas
y que te pueden producir el mismo efecto que si te lo toman en pastillas. El ibuprofeno y otros fármacos antiinflamatorios en pomada, bueno, pues se te pueden producir estos problemas, porque la piel se hace más sensible en ciertas personas y entonces los rayos solares pues tienen una mayor acción. Recuerdo de muchas que tienen que ver con la dermatología, ¿no? Que se indica que hay que tener cuidado. Hay que leer los prospectos, siempre, ahora más que nunca, leer los prospectos y ante las dudas consultarlo con el farmacéutico o con el médico de cabecera, una llamada, una consulta telefónica, que tampoco hace falta ir para preguntarle, ¿puedo tomar esto? Ese es el problema, que consultas telefónicas hay muy pocas, al menos en Ubrique, nada más que hay 7. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se agota para una simple pregunta, tienes que pedir número con tu médico y allí son 10 minutos los que te dan. Cuando esto en un minuto está eso resuelto, ahora sobran 10 minutos, la consulta vacía, de la gente esperando. Así que son temas que, en fin, ya hemos tocado otras veces y que seguiremos tocando. Muy bien, pues también hoy queríamos referirnos al estreñimiento crónico y qué hacer, Antonio, frente a esta situación. El estreñimiento es una situación muy molesta, nadie se muere por un estreñimiento crónico, pero es muy molesto y puede afectar a la calidad de vida. Primero hay que saber que el estreñimiento crónico no es que yo lleve 2 días sin ir al baño. El estreñimiento crónico es aquel que se define como menos de 3 deposiciones por semana. Es decir, que va al baño menos de 3 veces por semana durante más de 3 meses. No porque una semana o 2 haya estado todo de viaje y no, tiene que llevar al menos 3 meses con menos de 3 deposiciones semanales. O cuando vas al baño y requiere mucho esfuerzo. No un día, sino habitualmente. O cada vez que va al baño tiene la sensación de que es incompleto, de que no te has vaciado, de que no has hecho bien la deposición. Y eso es continuo, eso es el estreñimiento. Y hay una serie de causas muy comunes que si quieres las nombramos. Sí, vamos con el origen, ¿no? Las causas de ello. Una de ellas es la dieta pobre en fibra. La fibra sabemos que está en los cereales integrales, en las legumbres, en las hortalizas, en las frutas. Pues bien, ahí está la fibra, que son sustancias que pasan en nuestro cuerpo, al estómago, al intestino, y no se absorben, no pasan a la sangre, sino que se eliminan. Pues esta fibra es muy importante para ir bien al baño. Después está el que no se beba suficiente agua. Hay que beber al menos 1,5 litros o 2 litros de agua al día. Agua o infusiones, manzanilla, en fin, cosas líquidos, para evitar que las heces sean muy duras. Y moverse, hay que andar o caminar al menos 30 minutos al día. Es decir, aunque sea darle la vuelta a la manzana, darle la vuelta al pueblo, lo que quiera, pero como mínimo ir al trabajo andando 30 minutos diarios. Y importante también establecer un horario diario para intentar defecar, sin prisa. Ir al baño sin prisa y siempre a la misma hora. Hay quien al levantarse por la mañana, hay quien por la noche, cuando quiera, pero siempre a la misma hora porque el cuerpo en ese aspecto es un reloj. Y hay un tema, ¿usamos laxantes o no usamos laxantes? El laxante solamente se debe usar de forma puntual y siempre bajo indicación médica. Va al médico, mira, esto que llevo estreñido, llevo una temporada estreñido, estoy muy molesto, y entonces el médico te dice qué tipo de laxante te viene bien, por si estás tomando algún medicamento o que no sea muy irritante, y evitar sobre todo el uso crónico. Es decir, no por costumbre utilizar un laxante porque lo que hace es empeorar la situación. Bien, pues todo ello también en torno al estreñimiento crónico. Hoy, como ven, tenemos distintos temas, diferentes índoles, que vamos a continuar con sabores, porque pues todos estamos más habituados a lo que puede ser el sabor dulce, el ácido, el amargo o el salado, pero hay un quinto sabor del que nos vas a hablar, Antonio, que también seguro muchas personas conocen, el umami, ¿no? El umami es un quinto sabor que se descubrió hace un siglo por un japonés, Kikunai Ikeda, y que lo identificó como el ácido glutámico, que es responsable de un sabor sabroso, diferente a los 4 sabores que ya ha mencionado Juan Carlos. El umami significa, precisamente en japonés significa sabroso, delicioso, es el significado que tiene umami. Y que es
el glutamato se está utilizando comercialmente con el nombre de glutamato monosódico. En los alimentos que vemos en los supermercados, en los ultraprocesados, entre los aditamentos que le ponen como conservantes y demás, pues vemos que potenciadores de sabor. El potenciador de sabor es el umami. Ellos le llaman potenciador de sabor o glutamato monosódico. Entonces, esto está de forma natural, esto lo hay. Es decir, que hay muchos alimentos que tienen este sabor especial. Por ejemplo, el tomate maduro. En crudo, al horno o en un sofrito largo, suelta ese umami que no es amargo, no es dulce, no es salado. En fin, es un sabor especial que le da un sabor exquisito. También el ajo y la cebolla, cuando se ha cocido en un sofrito, en aceite de lenta cocción. El pimiento rojo asado también tiene umami. Los quesos curados, el jamón ibérico, las setas, como los níscalos y los champiñones, los pescados azules, como la caballa y la sardina. Todos estos tienen este saborcito especial que están tan ricos. O las aceitunas curadas. Este saborcito especial que ya digo, no es salado, no es amargo, no es dulce, pues lo dan o las legumbres estofadas. Entonces, ¿cómo conseguir este sabor? El glutamato monosódico se puede comprar, y se echa una pizquita, la puntita de una cucharita, que se le echa en algunos restaurantes de cinco estrellas, en ciertas condiciones, pero se puede obtener naturalmente, no hace falta echarle nada. Por ejemplo, cocinando lentamente. Cocinando lentamente los estofados, los guisos, los caldos, se libera esa sustancia. Asando, horneando o reduciendo las salsas, porque se concentra el sabor. El queso curado. Y también secando y deshidratando el tomate seco o la seta deshidratada tiene mucho umami. Así que este quinto sabor lo podemos obtener naturalmente, ya digo, con esto lo hemos comentado. Es importante saber que cuando se abusa del umami, se echa demasiado, pues entonces las comidas no saben bien. Es decir, que no por eso le dice, bueno, le echamos una cucharada de umami y ya está riquísimo. No. Solamente un piquito, si la puntita de una cucharita, cuando veamos que una comida está demasiado, no queramos usar demasiado sal o queramos aumentar el sabor. Pero sobre todo la comida natural, que ya tiene su propio umami. Hemos usado esto de umami o un glutamato monosódico, por lo menos para que suene, porque cuando lo veamos en las etiquetas o lo escuchemos en la cocina, en los programas de televisión y demás, sabemos que es el quinto sabor. Así que ya sabemos una de las razones más porque, pues la cocina tiene que ser lenta, ¿no? Pues precisamente ahí está el secreto, ¿no? Uno de los secretos, ¿no? Ahí está el secreto. Y es que el umami dice, bueno, pero si se lo echamos, pues nos ahorramos tener que cocinar lentamente. Compramos un ultraprocesado que venden en los supermercados, que ya lleva el umami y sabe bien. Pero claro, se lo echan en los supermercados porque le echan en las salchichas, en todas esas cosas que ellos utilizan, de poca calidad, alimentos de poca calidad. Y entonces, para que sepa bien, le echan el umami, que potencia el sabor. Pero claro, el sabor potenciado debe ser natural, con productos de buena calidad, entonces no hace falta echarle umami. Así que cuando compramos carne de buena calidad y productos de buena calidad y los cocinamos nosotros, no hace falta umami, ya lo tienen naturalmente. Los ultraprocesados pues no utilizan esta calidad que usamos, ¿no?, cuando se cocina, y entonces para que sepa tan bueno, qué buenas están lo que yo compro ultracocinado, claro, le han echado edulcorantes artificiales, saborizantes artificiales, para que esta comida de mala calidad te sepa tan buena, y a los niños les encanta, pero claro, de una forma artificial. Pues vamos a quedar, antes de concluir con el último tema que teníamos por aquí previsto, algunas de las preguntas que ya por parte de los oyentes nos hablan de alimentos, en este caso de la conservación de alimentos. Por favor, ¿puedes preguntarle al doctor Antonio Rodríguez Carrión cuántos días puedo tomar leche del mismo paquete, del mismo brick? En cuanto me echo el vaso, lo meto en la nevera, por cierto, lo pongo en la puerta de la nevera. ¿En qué parte de la nevera es mejor ponerlo? Sí, las bebidas normalmente están en la puerta de la nevera, pero se puede poner en los dos lados. Y después, es verdad que la puerta parece que pierde más temperatura, ¿no? O sí, que está más expuesto a ese sí, intervalo. Pero es hermético, ¿no? Que puede perder 1 grado o 2, ten en cuenta que debe estar la temperatura a 4 grados.
Pero en fin, que normalmente se conservan bien ahí. Y normalmente 4 días aguanta perfectamente. Si la leche aguanta 4 días. Así que después ya más vale que habrá otro tarro. Ahí, si miramos muchos alimentos, porque te sobra, no sé, tomate frito o cualquier otro producto, si miramos la etiqueta, es verdad que casi todos, más de 3 días, te indican que no. Supongo que, bueno, un poco también toman la precaución de que el periodo de tiempo no sea muy elevado, porque a partir de ahí ya podríamos contar con bacterias, ¿no? Es que hay que tener presente que el frío no mata las bacterias, los microbios. El frío no mata. El frío es lo que impide que se reproduzcan. Entonces, tú lo pones dentro del frigorífico y dificulta su reproducción. Pero claro, será más lenta, pero que quiera que no, con el tiempo, aparte que pierde cualidades. Un producto que está en el frigorífico, unos más, otros. La leche es que es un alimento muy completo y se descompone fácilmente. Tú dejas la leche al aire libre y rápidamente en un día se te descompone. Y es porque tiene muchos nutrientes para los microbios. Entonces, el frigorífico no mata. Así que conserva. Es un conservante. Es decir, más de 3 días, 4 no debe. Pues ahí queda esa recomendación antes de finalizar hablando de lo que bueno, en general todos vamos a poder disfrutar, mayor o menor medida, muy pronto, vacaciones y signos de Stendhal, ¿no? Quería referirte, ¿qué es el signo de Stendhal? Antes de comenzar, bueno, que parece que es una reacción, ¿no?, a la belleza, ¿no? Exactamente, Stendhal, a muchos les sonará como un gran escritor del siglo XIX, y entonces este escritor, en uno de sus libros, expuso que cuando él estuvo en Florencia, esta ciudad italiana tan magnífica, al ver tanta belleza, sobre todo al ver la iglesia de la Santa Cruz, donde está enterrado Miguel Ángel, Maquiavelo, Galileo, pues vio tanta belleza, estaba tan absorto, y como él era tan sensible, al ver, pues le entraron como falta de aire, nervioso, palpitaciones, y casi se desmaya. Entonces, después se vio que había muchos turistas que también le pasaba eso mismo, que personas sensibles, al ver tanta belleza, pues se les latía el corazón, se ponían sudorosos, nerviosos, y algunos hasta perdían el conocimiento. Esta carga emocional, pues entonces, un siglo después, se le dio el nombre del síndrome o signo de Stendhal, en homenaje a este escritor que fue el que la describió. Y es la exaltación de nuestras emociones en personas muy sensibles ante una cosa tan maravillosa como en este caso era ver la iglesia de la Santa Cruz de Florencia. A quien le pasa lo mismo ante una sinfonía, una música, en fin. Es el signo de Stendhal, en homenaje a este escritor. Y también, bueno, ahora en vacaciones, ahora que se va de vacaciones, a ver tantos monumentos, bueno, se va a la playa, pero hay quien hace viajes a ciudades que son una maravilla, ¿no? Así que si le pasa algo, no es nada peligroso, no es una enfermedad, es síndrome emocional, que si le pasa esto, que no tenga miedo, que simplemente que es muy sensible ante la belleza. Es una reacción, leía un poco también como una muestra de felicidad, ¿no? Es un poco... Felicidad extrema, como un éxtasis. Santa Teresa de Jesús tenía éxtasis, no era el síndrome de Stendhal, pero ante el misticismo viene a ser algo parecido. Bueno, pues son los temas que queríamos abordar en el día de hoy, como han podido comprobar, de gran variedad, pero todos, como siempre, muy interesantes, de los que podemos aprender muchísimo. Así que, Antonio, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntarnos. Sí, recordar que todas aquellas personas que quieran apuntarse al programa de 1 millón de pasos, recordarles que, ya digo, de 11 a 1, en la sede de Discubric, que está situada al lado de la biblioteca municipal, pueden apuntarse, y quien quiera hacerlo por la tarde puede hacerlo en la Asociación de Fibromialgia, que está en la sede de la piscina cubierta, pregunta allí en recepción, y por la tarde de 5 a 8 pues también pueden apuntarse a hacer este programa de 1 millón de pasos. Ya que lo hemos apuntado, Antonio, ¿en qué consiste este programa? Aunque sea rápidamente, sí, pero antes de finalizar. Consiste en que los colectivos, asociaciones de vecinos, asociaciones de enfermos, en fin, cualquier tipo de colectivo, y a aquellas personas que no pertenecen a un colectivo, pero que se pueden apuntar en estos colectivos, y pues organizan salidas conjuntas de varios de ellos,
por los caminos normalmente que hay alrededor de la ciudad, en este caso de Ubrique, o por el mismo centro de Ubrique, dando por la periferia, dando un rodeo, actividades grupales hasta completar 1 millón de pasos. Esto se hace para fomentar el hábito de andar como ejercicio físico, que es uno de los aspectos más importantes para promocionar la salud, el ejercicio físico. Entonces, aproximadamente se calcula que 1 metro son 2 pasos. Normalmente depende del paso de cada uno, tienen 66 centímetros, tienen un poquito menos, depende de la persona, pero en fin, entonces se calcula aproximadamente el número de metros que se han dado y se multiplica por 2, y ya se sabe el paso que ha hecho cada uno, se suma todo hasta llegar, el objetivo es llegar entre todos a 1 millón de pasos cada colectivo. Todo esto después se pasa a la trabajadora social, aquí en el Centro de Salud de Ubrique, y ella lo manda a la área sanitaria de Jerez, en donde ya lo computan, y a todo el que ha participado y ha logrado este objetivo se le manda un diploma, en fin, conmemorativo de haber logrado esto y de haber empezado una actividad saludable que le va a repercutir muy bien para el resto de sus días si lo mantiene. Y que es la mejor recompensa, sin duda. Sí, es que realmente hemos comentado ya muchas veces que mantener, hombre, siempre con las condiciones de cada uno, hereditarias y demás, pero que siempre una buena alimentación, un buen ejercicio físico y una buena salud mental, pues tiene ya mucho, y evitar aquellas cosas que producen daño y que se pueden evitar, como son el tabaco, el alcohol, la droga, pues te permite hacer una vida muy saludable y llegar a una edad muy avanzada en perfectas condiciones. Con esa reflexión nos vamos a quedar 9 minutos sobre la 1 del mediodía, hoy, como todos los miércoles, de nuevo con nuestra Escuela de Salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, lo dicho, muchísimas gracias, te esperamos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.